Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que organiza Plaza a través de EVA Latinoamérica, Entrenamiento en Vía Aérea Latinoamérica. El día de hoy vamos a platicar acerca de dispositivos supraglóticos, actualidades en este 2021. Tenemos el honor de contar con dos grandes personalidades en el manejo de vía aérea y grandes expertos en dispositivos supraglóticos. Uno de ellos es la doctora Lorraine Foley. Ella es directora médica del Centro Médico Quirúrgico Medford en Boston, Massachusetts. Y nos acompaña también el doctor Guillermo Navarro, nuestro jefe, que él es el director de entrenamiento en vía aérea Latinoamérica y trabaja en el Hospital Dr. Clemente Álvarez en Rosario, Argentina. Teníamos también programado al doctor Andy Hicks, que él nos acompañaría desde Reino Unido. Él vive en Cheshire, pero por cuestiones de horario nos confundimos un poco, pero para el próximo webinar seguro que lo tendremos con nosotros. Como ven, pues los dispositivos supraglóticos son un tema apasionante y pues gracias a todos los avances que ha habido en los últimos años, pues los dispositivos se utilizan cada vez más en diferentes procedimientos, en cirugías un poquito más complejas, posiciones diferentes a las habituales. Sin embargo, todavía nos queda algunos tópicos por tratar y que algunas veces por no seguir las reglas o las indicaciones de cada dispositivo en específico podemos tener alguna complicación no deseada. Y es por eso que el interés de platicar con todos ustedes y tener a nuestros expertos aquí. Y yo quisiera hacer una pregunta para el doctor Navarro, que parece una pregunta muy obvia, pero tiene realmente un interés muy especial. Y es acerca de, doctor, ¿qué nos puede platicar acerca de la clasificación de los dispositivos supraglóticos? ¿Sigue imperando de que son de primera, segunda y tercera generación? ¿Qué nos podría platicar al respecto? Bueno, hola Cecilia, muchas gracias por invitarme a participar de esta reunión. Lamento la confusión con el pobre Andy, con esto de las zonas horarias ocurre este tipo de problemas, así que bueno, lo invitaremos al próximo. Y nuevamente te agradezco que me participe de esta reunión, y te voy a compartir una pantalla aquí para hablarte de un tema que es, para mi gusto, ahí está, podría hablar acerca de la clasificación de los dispositivos. Es la mitad aburrido y la otra mitad confuso, y va a ver cómo en los primeros 5 minutos consigo confundir a todos. Los dispositivos supraglóticos inician de manera no industrial en el año 1988, perdón, en el año 1081, después de 7 años de pruebas en el 88 se hacen comerciales, finales del 87, y de la fecha hasta hoy han aparecido más de 40 industrias, cada uno con sus modelos y sus familias, así que casi que no sabemos la cantidad de dispositivos que hay. Imagínate que clasificar a todo eso no es una tarea fácil para hacer. Entonces, ha habido varias propuestas. Las propuestas no tienen un origen institucional o de una sociedad académica o de unas fuerzas de tarea. Las propuestas han salido de personas que son entusiastas de los supraglóticos como somos nosotros. Y esta tal vez es la más conocida, la que las clasifica por generaciones. En la primera generación, como está marcado hoy en rojo, por acá creo que lo pueden leer, se han definido como simples tubos de vía aérea, e incluye a las familias de la LMA. LMA es un acrónimo protegido que significa Laryngeal Mask Airway, la máscara laringea, y LMS son todas el resto de las máscaras que no son de la familia de la LMA. Así que ahí podemos tener en la primera generación ambos componentes. Después del año 2000, entre el 2000 y el 2004, me parece, si no me falla la memoria, surge para este autor lo que se llama la segunda generación de dispositivos supraglóticos, que tienen una gran diferencia que tiene que ver con la construcción anatómica, con el sentido funcional del dispositivo. Por ende, hay una marca muy fuerte que tiene que ver con la seguridad respecto de lo de primera, porque la segunda generación está construida y pensada para mejorar la protección de un evento de aspiración en el caso de una regurgitación, y también está construida para
mejorar los targets de ventilación mecánica, y con eso podríamos ampliar las indicaciones a distintos niveles de pacientes que con lo de primera generación no lo podíamos hacer. Esta clasificación está propuesta por un autor que se llama Timothy Cook, que es bastante pragmática, creo que es la más conocida de todas, pero ahora empieza la confusión. Acá hay otro autor que se llama Hernández y Clor, que los clasifica en que si son inflables, como se ve acá en color rojo, o si son no inflables, o bien si tienen más de 2 CAF. Y ahí va metiendo todos los grupos. Por ejemplo, entre los inflables figuraría la familia de la LMA, la familia de la ILA, que son los RQ conocidos, o la familia de los AMBU. Entre los no inflables figuran el EIGEL, probablemente el más conocido, y este invento inglés de un autor que se llama Miller, que es el SLIPA. Y dentro de los que tienen 2 CAF inflables están la familia de los tubos laringeos como los más conocidos. Así que hay otro perfil acá de clasificación basada en cómo están construidos. Después aparecen otros autores checos e ingleses, que ahí es donde termina de armarse el problema, porque creen que la primera generación, como está marcado acá en amarillo, a su vez lo correlacionan con el lugar donde sella, como está marcado acá en rojo, si sellan en la base de la lengua, o si tienen un sello perilaringio. Pero en general, estos autores establecen que la primera generación tiene que ver con todo aquel dispositivo que es inflable. Entonces colocan, por ejemplo, al Procil, que para el autor inglés anterior era de segunda, lo ponen como de primera. Y al Supreme ocurre el mismo exacto problema. Y ponen de segunda generación aquellos que no tienen CAF, como puede ser las SLIPA o Square y el SOLT. Y eso siempre y cuando sellen en la base de la lengua, pero si sellan perilaringio, ponen al EIGEL como prototipo. Y esta gente genera una tercera generación, que es la tan discutida tercera generación, con los equipos que se llaman cell pressure, porque se inflan dependiendo de la presión positiva de la ventilación, como el ejemplo de la vasca, y hay otros. Entonces, acá hay una clasificación que tiene que ver con las generaciones, igual que la primera, pero que no encajan los mismos dispositivos. Yo creo que la clasificación más práctica es la que tomamos primero, perdón, que es la de primera generación, la de segunda generación, que aporta una diferenciación anatómica, constitucional, en cuanto a la presencia del acceso gástrico, a los CAF más largos y con mayor potencia de contención de fuga, ya sean sentidos reutilizables y de desechables, y ya sea, perdón, se me escapó, vuelvo para atrás, y ya sea que los CAF se inflen o no se inflen. Y en este sentido, para este autor, la tercera generación no tendría lugar, cosa que yo considero, yo creo que no hay un lugar todavía para la tercera generación, porque deberíamos encontrar alguna herramienta que haga un cambio rotundo, como ocurrió de la primera a la segunda, ya sea desde la construcción anatómica, desde el sentido funcional y desde el performance del dispositivo, para decir, bueno, rotamos de segunda para la tercera. ¿Qué podría hacer eso? O sea, hasta aquí la tercera generación, yo coincido con este autor, no debería utilizarse, porque de hecho se la ha utilizado más con fines de marketing o de comercialización, pero no con otros fines que tienen más que ver con las cosas académicas o el desarrollo científico. Para que ocurra una tercera generación, una propuesta podría ser que la inserción ciega de los dispositivos, como siempre la tuvimos, deje de ser ciega. Y para eso, lo que tendríamos que tener es capacidad de ver. ¿Y existe capacidad de ver? Sí, si uno pone un fibroscopio va a ver que si por donde va pasando por esas zonas, esos son los sectores que vamos a ir viendo. Y también hubo hasta el año 2009 una herramienta llamada C-Track, y en el año 2007 otra llamaba Total Track, que permitían ver. Pero la capacidad de visión de esto estaba orientada a mejorar la intención de intubación y no hacer un cambio de inserción ciega de un dispositivo supraglótico a una inserción visual, para imitar el resto de las intervenciones clínicas que hoy se usan en la medicina, porque los hidrolaringoscopios nosotros tenemos visión directa en tiempo real, hacemos las vías venosas con visión directa bajo ultrasonografía, hacemos la anestesia regional bajo ultrasonografía y visión directa. Entonces, el día que los tetraglóticos tengan estas propiedades, más la capacidad de visión en inserción directa y la corrección de los problemas derivados de la inserción, que no son pocos, podríamos ver de decir, bueno, tenemos una tercera generación. Mientras tanto, creo que no debería haberla, y que sigue siendo un tema de confusión. Creo que hay que sentarse a discutir entre todas las fuerzas de tareas de bienes del mundo una clasificación más general y mejor entendida
de estos dispositivos. Ahí va mi opinión, Ceci. Muchas gracias, Guille. Realmente muy interesante y estoy de acuerdo contigo. Creo que eh, alguien debería de sentarse a ponerse de acuerdo y hacer una clasificación única. Pero partiendo de la clasificación que todos conocemos o que es la más común de primera, segunda generación, si tienen un acceso gástrico, no tienen el acceso, etcétera, pues tenemos los dos grandes grupos de primera y segunda generación. Yo quisiera preguntarle a Lorraine si en la actualidad ella considera que los dispositivos supraglóticos de primera generación todavía tienen algún papel en la práctica clínica actual. ¿Qué nos podrías platicar al respecto, Lorraine? Bienvenida. Bueno, voy a compartir pantalla. Espérenme un poco. Sí, yo creo que aún se puede usar un tubo de primera generación. Todavía puede usarse, pero yo creo que hay limitaciones para los tubos los dispositivos de primera generación, en el sentido de que, disculpe. Como Archie Brain dijo, básicamente este dispositivo supraglótico puede proporcionar un reemplazo, un recambio de un tubo endotraqueal o básicamente ventilación con mascarilla. El tema es con los tubos de primera generación hay que comprender que no tienen la presión peak de vía aérea es más baja que la de segunda generación y en segundo lugar no evita tan fácilmente el reflujo gástrico comparado a los de segunda generación. Habiendo dicho esto, yo usaría los de primera generación para pacientes ASA 1 o 2 que no tienen gran riesgo de regurgitación gástrica y yo sé que la presión peak de vía aérea va a ser baja. También considerando yo los usaría en pacientes que yo sé que van a continuar con ventilación espontánea comparados a algunos usos de relajantes musculares, que ya hablaré después de eso. Estas son las principales cosas que yo creo que serían las indicaciones para usar de primera generación comparado a los de segunda generación. Disculpen, lo que estoy tratando de mostrarles no lo encuentro. No sé. Ya. Esto es lo que... Aquí digo que una alternativa, ya sea al tubo endotraqueal o a la mascarilla facial con ventilación espontánea o ventilación a presión positiva, ha sido citada por el doctor Archie Brain en 1988. Para considerar usarlos para esto es razonable. En pacientes de alto riesgo, uno quizás considere usar un tubo endotraqueal. Eso. Muchas gracias, Lorraine. Eso es adecuado porque, bueno, al menos sabremos que todavía tienen algo de cabida los dispositivos de primera generación y no hay que satanizarlos tanto porque no tengan un acceso gástrico. Sabiendo que hay tantos dispositivos en el mercado y que algunas veces es muy difícil elegir y casualmente a veces elegimos según lo que tenemos en nuestro hospital, sabemos que hay algunos rasgos que son importantes en la elección de un supraglótico, como puede ser la seguridad y la efectividad de cada uno de ellos.
Yo quisiera hacer una pregunta abierta a nuestros dos ponentes, al doctor Navarro y a la doctora Lorraine Foley. ¿Qué opinan acerca de la seguridad y la efectividad de los dispositivos supralóticos? ¿Realmente son consideran que es un aspecto clave que se tenga que discutir acerca de la elección de un supralótico cuando vamos a manejar a algún paciente? Bueno, no sé ahí si quiere Lorraine contestar, si no yo contesto, no tengo problemas, pero como las damas van primero, si no yo lo respondo. Tú primero, Guille. Tú primero. Primero, bueno, sí, sin dudas que No, ya. ¿Cómo? ¿Voy yo? Guillermo, tú vas, Ok, Guillermo. ok. Ahí me están escuchando. Bueno, sí, sin duda que la eficacia y la seguridad son dos términos que yo creo que es de lo más importantes en los dispositivos. Desafortunadamente, la mayoría de los ambientes usan lo que te traen. Uno está en el quirófano y usa lo que compra los administradores. Entonces, las varas que se usan para usar supralóticos no tienen que ver con su calidad, tienen que ver con su precio, porque los administradores son los que deciden, los que pagan y compran generalmente lo más barato. Eso está casi en la antípoda de la calidad de los dispositivos. Entonces, la mayoría de los anestesistas no tienen un gran conocimiento de las clasificaciones y de los performance. La eficacia no es difícil de medir, porque la eficacia tiene que ver con la facilidad de inserción, con la facilidad con la que una sonda orogástrica puede colocarse, a cómo se hacen las pruebas de la posición correcta. Entonces, con algunos trials de una relativa muestra pequeña, puede conseguirse demostrar la eficacia de los dispositivos. El tema de la seguridad, que supralóticos tienen que ver con su capacidad para no fallar en la ventilación, con su capacidad para contener eventos de regurgitación, de aspiración, perdón, ante un evento de regurgitación, y con su capacidad para ejercer un mínimo de daño, por lo menos del tipo axonopráxico o neuropráxico, no es que sea difícil de demostrar, pero necesitamos tamaños muestrales gigantescos. Entonces, para la mayoría de los dispositivos, eso no se conoce bien. Pero lo ideal es que nosotros elijamos los dispositivos por su calidad de performance, porque, por ejemplo, si lo vamos a usar en lo que se llaman indicaciones extendidas o controvertidas, que son todas indicaciones fuera de las que son las típicas de la indicación de la máscara de primera generación, necesitamos equipos con mejor performance, con mayor capacidad de contener un evento de regurgitación ante una aspiración, con mayor capacidad de target, de contener una ventilación mecánica, incluso hasta usar de una PIP, y de esa manera podríamos abrir el juego a una cantidad de pacientes mayores. Así que definitivamente las pruebas de eficiencia y de seguridad de los dispositivos, lamentablemente para la mayoría de ellos aún no debidamente probadas, son absolutamente fundamentales. Por último, los estudios que se hacen en supralóticos tienen un diseño que muchas veces tienen que ver con pacientes que están en muy buenas condiciones, son ASA 1, ASA 2, son delgados, los que intervienen a esos pacientes son médicos expertos, los dispositivos son los mejores que vienen. Entonces, evidentemente eso aporta información sobre la eficiencia y sobre la seguridad, pero hay que tener una contención de esa información porque tiene ciertos límites. Yo creo que es preferible a veces usar datos de Instituto de Calidad de Anestesia o datos de auditorías, como por ejemplo de las auditorías británicas, en donde salen casos reales con problemas y complicaciones reales que te pueden dar mejor información, aunque no sea tan de diseño científico de lo que en realidad ha pasado, por ejemplo con un obeso o con un paciente que iba boca abajo, o de quién lo estaba usando o de cómo se lo usó, en cuanto a la cantidad de información que puede dar un estudio científico y aún en el metaanálisis. Así que punto muy importante es considerar la eficacia y la seguridad de los dispositivos, sin ninguna duda, en mi humilde opinión. Bueno, estoy de acuerdo con Guillermo, va a ser muy importante. Básicamente, si uno piensa en la mascarilla laringia, ha sido capaz de reemplazar, usar el tubo endotraqueal o ventilación con mascarilla facial. Lo bueno de la laringia es que a veces, en casos donde años atrás no habríamos intubado al paciente, en un caso corto, 30 minutos, uno le ha hecho una ventilación con mascarilla. Ahora, usar una mascarilla laringia para estos casos
o vía aérea supraglótica libera sus manos para que uno pueda manejar mejor al paciente. En los casos que usted va a usar, como dice Guillermo, básicamente tiene que ver con el tipo de paciente en el que lo está usando. Por ejemplo, la obesidad, la vía aérea supraglótica ha fallado entre 4 a 5%. Y otros estudios han demostrado lo mismo, mientras que en la población general los supraglóticos fallan menos de 1%, según los estudios. De modo que realmente hay que elegir al paciente en quién va a usar el supraglótico. También el tipo de cirugía que va a realizarse, para asegurarse de que es seguro para ese paciente. Usando un supraglótico en un estómago lleno, obviamente no es una buena cosa. Pero como dije antes, un paciente ASA1 en ayunas sí es seguro y es más fácil. Otros casos en que se usa, y voy a hablar de eso después, es diferentes tipos de casos que van a ayudar en la extubación, que eviten que el paciente tosa o tenga arcadas, como las cricolaringoscomías o la tiroidectomías, en que uno no quiere que el paciente tenga arcadas al final de la cirugía. Por lo tanto, hay lugar para ellos, hay un tema de seguridad y eficacia, así como en su uso, pero para asegurarnos de que sea en el paciente correcto. Gracias. Muchas gracias a ambos. Realmente muy, muy clara la explicación y debe de ser un parámetro que tengamos en cuenta y ojalá para poder elegir un dispositivo supraglótico. Algunas ocasiones sucede de que la colocación de los dispositivos no se hace en la forma apropiada, ¿no? Y hemos escuchado, como decía el doctor Navarro, frases célebres, no tan célebres en anestesiólogos célebres, de que yo pongo la mascarilla un poquito inflada, yo la inflo poquito más, yo la desinflo toda, yo la lubrico por todos lados, yo nada más le lubrico en la parte de atrás, etcétera. Muchas expresiones que a veces caen en lo simpático. Sin embargo, yo quisiera preguntarle al doctor Navarro acerca de la inserción adecuada de un dispositivo supraglótico. ¿Realmente existe una técnica? ¿Es la misma técnica para todos los dispositivos supraglóticos? ¿O hay alguna técnica en especial que pueda generalizarse a los dispositivos? ¿Qué nos puede platicar, Guille? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, ahí estoy, voy a compartir pantalla, se me escucha, ¿no? La otra pregunta era para Andy, que bueno, qué pena que él no estaba, y menos mal, porque la verdad que hablar de supraglótico detrás de Andy es como que te mandaran a cantar después de los Beatles, no es nada fácil. Pero vamos a intentar acá explicar entonces lo que vos me estás preguntando, que es sobre las técnicas de inserción. Hay mucha, igual que como el punto que yo aclaré al principio de cómo se clasifican, hay mucha controversia acerca de la técnica de inserción, pero aquí hay puntos más claros y bien definidos. Vamos a primero entender esto. Este señorito que se ve aquí, que está comiendo una pizza, es lo que implica el bolo alimenticio. Fíjense que él está masticando con la lengua, empuja el bolo alimenticio contra inicialmente el paladar óseo, luego el paladar blando, hace el proceso de deglución y todo va encaminado al esófago. Podemos ver esto aquí en una persona que está tragando un bolo imitando el de vario. Fíjense, el bolo está ahí, primero va a ser presionado contra el paladar óseo, el paladar blando, la pared posterior de la faringe y el esófago. ¿Qué les quiero decir con esto? Ahí lo vamos a poder ver de nuevo, ahí está. Que este es el trayecto de las máscaras laringeas, del trayecto de inserción. Si vamos a la figura de arriba, vamos a ver una línea roja que inicia en la boca y desplaza sobre el paladar óseo,
Ahí luego sobre el paladar blando, la pared posterior de la faringe supera este mínimo espacio que le deja la epiglotis caída y relajada al paciente dormido y avanza hasta el esfínter esofágico superior, que es el domicilio definitivo de la punta de un supraglótico. Al revés que cuando se trabaja con videolaringoscopios, que se trabaja cerca de la lengua porque uno busca la valécula y lejos de los paladares. Aquí se trabaja cerca de los paladares y lejos de la lengua, teniendo en cuenta. Quiere decir que la mayoría de los dispositivos supraglóticos deben ser desplazados, desinflados contra los sectores de los paladares y la pared posterior de la faringe y terminar en el esófago. En este sentido, si vemos esta imagen, podemos ver que lo que está en color rojo es la posición normal de una epiglotis y una lengua de una persona despierta y acostada, y cuando nosotros dormimos y lo relajamos, tanto el hueso hioides como el complejo hioideo tiroideo cede y prácticamente el borde libre de la epiglotis se apoya sobre la pared posterior de la faringe. Por ende nos deja muy poco lugar la lengua y la epiglotis contra la faringe para pasar un dispositivo de manera ciega. Y esa es una razón, como lo muestra esta flechita azul, por lo que tiene que pasar bien delgado y desinflado hasta terminar en el esfínter esofágico. Cuando más volumen nosotros le demos, más vamos a tratar, poder chocar con la lengua y a foldear, lo que se llama foldear la epiglotis. Eso lo vamos a poder ver bien aquí, en una película. A ver si le puedo quitar el volumen. Ahí está, donde está pasando un dispositivo bien desinflado, y fíjense que la epiglotis quedó en su lugar, como lo muestra la mano, y este mínimo espacio se aprovecha para ir al destino final. En la próxima imagen vamos a ver un dispositivo que tiene una, fíjense, la punta mal armada, está armada para arriba. Nosotros le llamamos a eso punta en zapato de payaso, porque parece el zapatito de un payaso. Y esto es fatiga del material. Cuando el equipo está viejo no se puede armar con la punta para abajo, o este sector del dispositivo que debe estar construido para quedar para abajo, porque tiene que ver con no atropellarse estructuras en la inserción, está como vencido. Y finalmente podemos ver qué ocurre si lo insertamos inflado. Realmente catastrófico todo el atropello que hace un dispositivo inflado sobre estas estructuras de un paciente que está relajado. Definitivamente entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿hay que desinflar la máscara? Claramente sí, hasta un colapso y que tenga negativo, como se ve en esta fotografía. ¿Hay que lubricar la máscara? ¿Y dónde hay que lubricarla? Definitivamente sobre en el dorso, porque es la estructura por la que desplazan los paladares. ¿Cuál es la única máscara que se acepta que se lubrique de los dos lados? El gel o el slipa, porque son máscaras que no tienen capacidad de desinflarse y que van a tocar las estructuras de arriba y las de abajo. En ese sentido se permite una doble lubricación. Todas las demás se lubrican en el dorso. ¿Cuál es la posición de inserción de la mano dominante? Dedo índice estirado, tomándolo como un lápiz, y la muñeca quebrada, para que la dirección de desplazamiento, como se ve aquí, sea hacia cráneo caudal. La mano no dominante va en el occipucio, la dirección de desplazamiento, como lo está mostrando mi mano ahí, es contra los paladares, es juntar mi dedo índice contra mi mano. Una vez que la máscara está inserta, se remueve, se saca la mano no dominante, se toma la máscara y se remueve la mano de inserción, se infla a valores que no sean dañinos, y finalmente se fija la máscara. Si trasladamos esto a un dispositivo de segunda generación, podemos ver algunas pequeñitas diferencias, que tienen algunos pasos. A ver si lo puedo pasar. Ahí está. El primer paso es usar la técnica estándar. Esta técnica es la que yo les mostré antes, se llama técnica del bolo alimenticio, técnica del dedo índice o técnica estándar. Van a encontrar un montón de técnicas más, pero esta es superadora por el hecho de que imita un acto de la fisiología. Entonces vamos a ver que con uno de segunda generación, de la misma manera, pero sin entrar el dedo índice en la boca, desplazamos sobre paladar óseo, paladar blando, y pegamos y conectamos inflando el equipo. ¿Qué tiene de ventaja la segunda generación? Que la presencia del acceso gástrico nos puede dar la posibilidad de chequear la posición. Entonces lo que podemos hacer acá es una prueba de presión en el esternón, que en la medida que apretemos aquí va a reflejarse entonces en el gel que está puesto en el acceso gástrico. Y el bite block tiene que estar ingresado unos 3/4. Otra prueba que se puede hacer en el paso que sigue es la prueba del lubricante. Fíjense que yo se las voy a mostrar acá. Lo que va a ocurrir con este paciente apenas, miren ahí el gel color rosado, lo puse otro color, ¿ven que hizo un globo?
A ver si lo podemos ver de nuevo. Bueno, esa prueba es muy importante porque implica, es el Google Test, que no se han separado los tractos. Entonces acá hay una deficiencia de la seguridad, porque el acceso gástrico es quien mide la capacidad de penetración que tiene el extraglótico en el esófago y lo expresa a través del estacionamiento de este gel que ahora está de manera incorrecta. Eso significa que el tubo de Suprim, en este caso, está puesto o en la vía aérea o está puesto hipofaringio. Es una ventilación correcta, pero es una insolvencia desde el punto de vista de la seguridad que presta el dispositivo. Si seguimos avanzando, y ya voy terminando porque tengo los 5 minutos, uno de los últimos pasos que hay que hacer para confirmar que el equipo no esté doblado y esté puesto en el esfínter esofágico es lubricar el canal y poner una sonda nasogástrica. Todo esto, el día que, es lo que yo les planteaba antes, el día que aparezca un servicio de cámaras de visión directa que nos permita acomodar el dispositivo al mismo tiempo que lo vamos insertando y no tener que hacer todas estas pruebas que son indirectas de, digamos, de performance, de la buena colocación, aún así muchos nos quedan en una posición perfecta, podríamos estar hablando de la tercera generación, pero para eso debería existir un ideólogo de la tecnología que nos diga que los dispositivos supraglóticos, al igual que otras herramientas de la vía aérea, van a dejar de ser insertados a ciegas y se van a insertar en otras condiciones que son la bajovisión directa. Bueno, Ceci, ahí no sé si te convencí de cómo se insertan. Y por supuesto, realmente súper interesante y creo que esa técnica la debiéramos de seguir todos cuando colocamos un supraglótico y sobre todo hacer las pruebas de que los dispositivos quedaron correctos, las pruebas indirectas de que quedaron colocados correctamente. Pero, ¿qué sucede cuando no seguimos adecuadamente las indicaciones para colocar un dispositivo supraglótica? Realmente puede haber complicaciones. Todos hemos sabido de alguien que tuvo alguna complicación con una colocación de un supraglótico. Guille, regresando contigo, ¿nos podrías explicar algunas comorbilidades que se pueden asociar con una colocación incorrecta de un dispositivo supraglótico? Voy de nuevo. Bueno, voy. Espérame que busco aquí y aquí. Espera que comparta, Ceci. Compartir. Ahí está, ahí se ve la pantalla. Bueno, algunas veces la colocación inapropiada. Bueno, esa es la pregunta que vos me estabas. Se ve en blanco, ¿eh? ¿Ahora se ve? No. No se ve la pantalla y estoy compartiendo la pantalla, no sé por qué. Vamos a compartirla de nuevo, a ver. Fíjese de seleccionar la ventana antes de Eh, compartir. Seleccionar la ventana. Sí, porque yo la estoy viendo, ahora no se ve. Ahí va, ahí se ve. Ahí vamos, bueno. Entonces, cuando las técnicas de inserción no se cumplen bien, es que pueden venir algunos inconvenientes, porque la primera llave para el uso correcto de los dispositivos supraglóticos es la selección del paciente adecuado, y la segunda llave es la inserción técnicamente adecuada. De no ser así, pudieran venir algunas preocupaciones a posteriori. Entonces, lo primero es elegir el tamaño del dispositivo. Nosotros vemos todos los días que uno se compra una máscara XX número 3 y la quiere zumpar adentro de un neonato y al lado un rato adentro de un obeso mórbido. Entonces, eso es un problema que no debe pasar. Cada uno debe tener un tamaño adecuado y ese sería el primer punto. El segundo punto es que el operador sea hábil. Esa es la segunda llave para que el dispositivo supraglótico funcione bien. El tercer punto es seleccionar al paciente correcto. El cuarto punto es probar, hacer todas esas pruebas de posición correcta. Y el quinto punto es no sobreinflarlo para que no genere daño. En la medida que todas estas cosas no se cumplan en la clínica y en la práctica, los efectos no deseables pueden aparecer y son de distinta magnitud. Entonces quedamos en que el tamaño del dispositivo es una cosa bastante importante a tener en cuenta, como la selección del paciente. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando estas cosas no se cumplen? Bueno, algo habitual es traumatismos. El traumatismo puede ser mayor o menor, se puede generar mayor daño o menor daño, puede ser directo o indirecto. Directo es cuando el traumatismo se genera durante el tiempo real de la inserción.
Indirecto cuando el traumatismo se genera, por ejemplo, después del sobreinflado o la desconsideración del inflado en una persona que a las 24 o 48 horas tiene alguna sintomatología correspondiente con donde la máscara hizo contacto, llámese la faringe, llámese la laringe, llámese la cavidad oral, llámese el esófago o cualquiera de los puntos que están marcados ahí por una disposición anatómicamente anormal de la máscara, como se puede ver aquí, sobre todo esta que está aquí, la del medio abajo, arrollada sobre sí misma. En fin, hay un montón de disposiciones anormales. Por eso la idea de armar una estructura que se pueda insertar bajo visión directa sería, yo creo, el próximo paso que toca con los supraglóticos. Aquí se puede ver una imagen en donde cada vez que uno infla o sobreinfla los supraglóticos contra estructuras óseas, como es el brazo del ilioides o el cuerno mayor del ilioides, o como es la cara posterior del cricoides y la punta de la máscara, o toda la estructura vertebral, prevertebral, muscular y las vértebras, hacen presión y todo lo que queda atrapado entre esas estructuras definitivamente va a sufrir. O lo mismo cuando ocurren sobreinflados en el sector de la boca que pudieran comprometer el drenaje venoso y no lo arterial, podrían haber edemas o distintos tipos de compromiso de la perfusión de esa zona, desde las odinofagias hasta irritaciones y hasta lesiones más graves como las ulcerosas. Las lesiones axonopráxicas son, por suerte, de baja incidencia, aunque en realidad subreportadas, pero es esta una que puede verse habitualmente cuando la máscara se sobreinfla sobre el nervio lingual, a la altura de los molares del final o de la cara interna de la rama ascendente, y los pacientes refieren que tienen un trastorno de la percepción del gusto, se llama disgeusia. Nosotros terminamos mandando más a los pacientes a la esquina o al psicólogo, pero en realidad son un problema que generamos cuando usamos las máscaras, por ejemplo, mucho tiempo y en sobreinflado. Este que se ve aquí es el hueso hioide y esto amarillito es el loop del nervio hipogloso. Cuando uno sobreinfla una máscara sobre el loop del hipogloso, puede haber una disfunción del par craneano con disartria y alguna alteración de los motores de la lengua de ese lado. Y esto que se ve aquí abajo es el nervio recurrente, y aquí está apretándolo la punta de la máscara laringea contra la cara posterior del calquirado cricoides, y eso podría dar algún trastorno al movimiento de la cuerda vocal, como la disfonía, la ronquera, o en algo más exagerado, la parálisis. Esas lesiones son de baja incidencia, pero algunas pueden tener cierta gravedad. Hay otras lesiones también que ocurren, por ejemplo, cuando se usan estas paletitas, en el caso del Supreme, y se pegan mucho al labio del paciente, como se ve acá, puede afectar las terminales del nervio que está aquí, que se llama infraóptico, y dar disestesias en el labio superior, o cuando usan bite block muy grande y se llevan hacia adentro el labio, lo presionan contra los dientes, irritar los terminales del mentoniano y producir disestesias del labio inferior. Hay una gran cantidad de lesiones reportadas, y yo creo que la realidad debe ser que hay más lesiones de la que vemos, pero eso se debe a que el reporte no es total. El problema de la aspiración es uno de los más importantes. Una auditoría británica lo define bien. Cuando hay presencia de factores de riesgo y aún así se usan dispositivos supraglóticos, o cuando los usos son inadecuados. Esto más o menos lo estuvimos repasando y lo vamos a ver más adelante. Lo que necesitamos de los supraglóticos es entonces elegirlo bien, elegir bien el paciente, ser hábil para la inserción, para el mantenimiento y para la emergencia, y que por sobre todas las cosas tengan una capacidad de primer sello y de segundo sello que nos posibiliten un target de ventilación mecánica prudente, sin fugas, ni agástrica ni afuera, porque eso produce desperdicio de gas, hipoventilación, posibilidad de entrada de gas al estómago, y con una excelente capacidad de contención en el segundo sello, que haga que ante un evento de regurgitación el líquido pueda entrar por el canal gástrico y no llegarse hacia la hipofaringe. Eso es sumamente importante. Y acá con esto terminamos, vamos a hacer un ejercicio de regurgitación. Esta flecha amarilla implica que está viniendo a contramano por el esófago material, que es inicialmente contenido por el segundo sello, y si el acceso gástrico está funcionando bien, es quien lo debe tomar, bypassear la hipofaringe, la boca, y llevarlo al exterior. O sea que el acceso gástrico es una herramienta que nos advierte acerca de la posibilidad de una regurgitación. Ahora bien, si la presión de segundo sello se supera, parte del contenido va a ir a la hipofaringe.
Depende de lo que el equipo ocupe en la hipofaringe, va a permitir que se coleccionen menos o más cantidad de líquidos. Ese líquido debería saltar y vencer el primer sello, que es el pirilaringio, para recién entrar a la vía aérea y que el proceso de la aspiración en sí se haga eficaz. Entonces, este es el mecanismo de diseño de protección de los supraglóticos, que consta de estas 4 partes: un gran sello esofágico, un buen volumen IVAC del dispositivo hipofaringio, un gran sello orofaringio y la capacidad del acceso gástrico de bypassear. Si nosotros conectamos bien todas estas estructuras, vamos a poder separar los tractos, tener casi los mismos niveles de protección de un tubo orotraqueal y ventilar a presión positiva con bastante facilidad. Y para eso, y con eso ampliar el target. Ahora la pregunta es, ¿son confiables los dispositivos supraglóticos en los pacientes que tienen alto riesgo de aspiración? Definitivamente no lo son, ya lo dijo Lorraine, no son absolutamente confiables para los pacientes que tienen mucho riesgo de aspiración. Y los factores adicionales que contribuyen a la disminución de la protección son no usar las técnicas de inserción que nosotros les mostramos recién. Cualquier otra técnica de inserción es menos segura y menos eficaz que la que nosotros mostramos. No sé si te convencí con esto, como bien yo digo. Totalmente convencida. Y a juzgar por la cara de Lorraine, también se convenció de tu explicación. Creo que es súper importante seguir las indicaciones de los fabricantes, hacer una colocación correcta, verificar que el dispositivo supraglótico quedó correctamente colocado, hacer las pruebas y sobre todo tratar de reducir morbilidades con respecto a su uso. Sin embargo, Lorraine, en las guías de manejo que Lorraine ha participado activamente, ella fue directora, presidenta de la SAM hace algunos años y todavía tiene un papel muy importante en la SAM y en la ASA con respecto a la elaboración de las guías de manejo. En general, las guías de manejo de vía aérea que se han publicado en diferentes partes del mundo, es raro que consideren que utilicemos un dispositivo supraglótico como manejo inicial de una vía aérea. Casi siempre pues, nos referimos a la intubación orotraqueal. Sin embargo, nosotros utilizamos en nuestra práctica clínica habitual un dispositivo supraglótico como alternativa inicial en el manejo, no como un rescate. Sin embargo, hay algunos factores que no están publicados en las guías que se debieran de considerar para poder elegir un dispositivo supraglótico como un dispositivo primario para el manejo de la vía aérea. ¿Qué opinas al respecto? Voy a compartir pantalla, espero que funcione esta vez. Básicamente, lo que hemos usado los supraglóticos como herramientas de rescate para intubar pacientes, pero puede ser utilizado en forma rutinaria. El tema es lo que hay que decidir en usar una vía aérea supraglótica como su primera opción para manejo de la vía aérea. Realmente va a considerarse el tipo de cirugía que el paciente tiene, va a ser un procedimiento periférico, por ejemplo, traumatología, que uno realmente no está compartiendo la vía aérea con el cirujano, en que hay acceso a la vía aérea, y también la posición del paciente. 90% de las veces usamos estas vías aéreas supraglóticas en pacientes en posición supina, pero hay otras cirugías que pueden hacerse. Y honestamente, yo por años he estado usando una vía aérea supraglótica para cirugía de hombro, donde el paciente está sentado, porque el paciente se posiciona en esa, yo lo coloco la supraglótica en posición sentado. Esto depende del paciente. Yo creo que lo más importante es, voy a usar esta vía aérea supraglótica como mi primera opción para manejar la vía aérea. Y lo importante sobre eso es, ok,
¿El paciente es obeso o es de tamaño normal? ¿Tiene un estómago lleno? Son cosas que ya mencionamos. Creo que las otras cosas, si acaso este paciente se sabe que tiene una vía aérea difícil, estas son cosas que uno tiene que considerar antes de decidir que va a usar una vía aérea supraglótica como primera opción. Entonces, yo creo que la mejor forma de ponerles cuáles son las contraindicaciones de usar una vía aérea supraglótica y sus limitaciones. Una son, ¿va a funcionar esta vía aérea con estas limitaciones? ¿Podré instalarla? De modo que las limitaciones anatómicas básicamente son o RODS, si acaso tienen una mala apertura de la vía aérea de la boca, hay obstrucción de la vía aérea superior, esa sería la O, obstrucción, no van a poder bypassar esta obstrucción, ya sea hay un tumor o algo, realmente quiere poner una vía aérea supraglótica, o hay una distorsión, la D, distorsión de la vía aérea, que básicamente la vía aérea supraglótica no va a verse bien. Estudios han demostrado que al usar presión cricoidea distorsiona la instalación de la vía aérea supraglótica. Esa es una de las distorsiones que puede haber. Y finalmente también una restricción de la vía aérea inferior. Por ejemplo, si hay una fibrosis pulmonar o distrés respiratorio donde se necesitan altas presiones de PIC, que no va a poder generar estas presiones con una vía aérea supraglótica. Y nuevamente ciertos requerimientos de algunos procedimientos, por ejemplo, se necesita, por ejemplo, relajación muscular, o que uno comparte la vía aérea con el cirujano, o hay 180 grados lejos de usted, de modo que la mascarilla laringea se desplazó, se salió, cuán fácil es el acceso a esa vía aérea, eso es muy importante. Y como dije antes, con enfermedad pulmonar restrictiva, con una posición de vía aérea positiva mala para una normoventilación. Las vías aéreas de primera generación básicamente solamente pueden generar 19 a 20 centímetros de agua de presión. Las de segunda generación pueden generar aproximadamente 30 centímetros de agua de presión, pero si tiene alguien con una enfermedad pulmonar restrictiva severa, no va a poder ventilar a ese paciente con estas presiones. Ya también discutimos el riesgo de aspiración de contenido gástrico. Nadie en riesgo de aspiración debiera recibir una mascarilla laringea, incluso si es un procedimiento corto. Y como dije, la incapacidad de acceder a la vía aérea. ¿Dónde está el paciente? ¿Va a poder manejar la vía aérea si algo sucede con esa mascarilla? Y lo otro es si es una ventilación difícil con máscara y una intubación difícil, asegure la vía aérea. Este paciente no debiera recibir una vía aérea supraglótica. Yo voy a poner una mascarilla laringea, va a andar bien. No, lo que va a suceder es que si algo sucede, ahora está en una situación de urgencia, tratando de colocar un tubo endotraqueal que ya se sabe que es como un paciente con intubación difícil. Estas son básicamente, hay que elegir las mascarillas que funcionen y conocer las contraindicaciones para no usarlas en estos pacientes. Excelente respuesta, muchísimas gracias. Creo que nos queda claro a todos y creo que considero que el uso de dispositivos supraglóticos seguirá como dispositivo inicial en el manejo de la vía aérea, pues yo creo que seguirá prevaleciendo. Sin embargo, quiero hacer una pregunta abierta a los dos. Nuevamente hablando de las guías de manejo de una vía aérea difícil no anticipada. Sabemos que después de varios intentos de intubación orotraqueal no exitoso, las guías generalmente nos recomiendan que rescatemos la oxigenación con un dispositivo supraglótico en lugar de seguir haciendo intentos que han resultado fallidos. Sin embargo, aunque es muy buena la recomendación de que rescatemos la oxigenación y le demos prioridad
la oxigenación más que a la colocación de un tubo en la tráquea, no sabemos si el porcentaje de éxito del rescate con un supraglótico en cuánto está. O sea, realmente se pueden rescatar todas las intubaciones fallidas con un supraglótico. ¿Qué tasa de éxito se sabe que tienen al respecto? ¿Y cuál supraglótico podríamos elegir? Nuevamente, el que tengamos a la mano, o debiéramos de anticiparnos en un paciente que promete estar difícil de intubar con algún tipo de dispositivo supraglótico en especial, no sé, algo para intubar, o es que escoger uno de segunda generación, etcétera. Dejo la pregunta abierta a los dos y ¿qué podrían platicar al respecto? Bueno, ¿quiere empezar Lorraine? ¿O empiezo yo, como quiera? Primero las damas. Bueno. Muy buena pregunta. He estado usando los viaeras supraglóticas desde 1990 y siendo esto parte del algoritmo de vía aérea, y es muy importante. Yo creo que hasta el momento, antes de que tuviéramos el laringoscopio, lo único que teníamos era laringoscopia directa y un bully. Y la vía aérea supraglótica salvó muchas vidas, porque incluso cuando eran intubaciones difíciles y difíciles de ventilar con mascarilla, la vía aérea supraglótica salvó muchas vidas porque pudimos ventilar. El tema sobre qué es el porcentaje de éxito en una población general es aproximadamente menos de 1%, y la obesidad es 4 a 5% de falla. Entonces uno no puede confiar 100% en que va a funcionar. Creo que hay que considerar por qué hay problemas, hay alguna contraindicación de las que ya mencioné, para por qué no debiera usar una vía aérea supraglótica. Esto es importante. Y yendo al algoritmo, es como cuando uno planifica los planes A, B y C. El plan A, B y C tienen que ver con: este paciente posiblemente va a ser intubable. Yo creo que sí, para aquellos que no se espera. Pero el plan B es la vía aérea supraglótica. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Hay algún problema de que pueda no tener éxito con la vía aérea supraglótica? Hay que pensar que el plan B, que es una vía aérea supraglótica, puede tener éxito o no antes de ir al plan C, porque uno sabe que puede considerar entonces hacer una intubación vigil. La elección, hay dos cosas. La elección es: uso una vía aérea de primera generación supraglótica o uso, yo no diría primera generación, yo diría la opción es una mascarilla laringea no de intubación o de intubación. En mi carro de vía aérea yo tengo una vía aérea para poder intubar y otra que no para intubar. De modo que si yo necesito la vía aérea supraglótica como rescate, voy a usar una en la cual yo puedo intubar, sabiendo que en ese momento yo puedo asegurar la vía aérea después. Porque hay que darse cuenta de que dependiendo de cuántos intentos de intubación han habido, va a haber algún edema, algún hinchazón. Sí, y ahora la vía aérea supraglótica va a funcionar, pero si hay edema en la vía aérea o en la vía aérea subglótica, si este edema va a ocluir, entonces realmente yo que puedo considerar asegurar esa vía aérea de inmediato antes de que se produzcan más cambios. Estas son mi opción. Guillermo, ¿qué dices tú? No, bien, muy coincidente. Creo que siempre hay que tener un plan y que hay que diferenciar dos cosas elementales. Una cosa es el objetivo y otra cosa es la prioridad. Yo puedo iniciar una cirugía con un objetivo que es intubar a mi paciente, pero si en los intentos de intubación pierdo la capacidad de oxigenar, tengo que salirme del objetivo y pasar a la prioridad, que en la vía aérea la prioridad es el oxígeno siempre. Entonces está muy claro de que si por instrumental voy a perder el oxígeno, no que ya lo perdí, si pienso que lo voy a perder, que no es lo mismo que ya lo perdí, tengo que rotar
a un plan que conserve el oxígeno. Entonces, en ese sentido, los dispositivos supraglóticos son excelentes herramientas de administración alternativas. De la otra manera, podría estar aumentando el número de intentos, como dice Lorraine, haciendo más daño, más edema, y esa perseverancia podría hacer que cuando definitivamente termine de rotar de plan, el supraglótico disfuncione, no por culpa de él, sino por culpa de todo lo que yo hice mal antes, porque hay una cantidad de intentos permitidos que tiene que ser el menor, y cuando uno entiende que no puede conservar la oxigenación, tiene que saltar a un plan de protección de oxigenación. Y en ese sentido, todo lo que dijo Lorraine lo comparto. Y lo que sí es que si el enfermo necesita como objetivo estar intubado, bueno, usaría un supraglótico de segunda generación que me permita conducir el tubo posteriormente, idealmente bajo visión broncofiloscópica si se dispone de la tecnología. Y el hecho de usar el dispositivo supraglótico tiene que ver con un recurso que se llama parar y pensar, en donde nosotros con la oxigenación sostenida podemos tomar ciertas decisiones mientras el paciente no está desaturado, sino que está oxigenado, ventilado y en plano anestésico, y eso nos permite pensar, reunir recursos, tomar decisiones que van desde la cancelación hasta la vía aérea por delante del cuello, hasta usar una broncofiloscopia para completar la intubación a través del dispositivo supraglótico, o hasta dejar el dispositivo supraglótico y usar esa herramienta como conductora de la cirugía, si es que se considera que hay seguridad en ese contexto. Así que vamos de la mano con Lorraine, con eso. Perfecto, excelente. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta. Y si cambiáramos un poquito el panorama al paciente que tiene una vía aérea difícil anticipada, que requiere una intubación vigil, dadas sus características, Lorraine, ¿se puede hacer un abordaje de una intubación traqueal vigil a través de un dispositivo supraglótico? Sí, he hecho un par de actuaciones vigiles usando un equipo supraglótico. Lo importante es que hay que anestesiar la vía aérea igual que uno lo haría en cualquier otra intubación vigil. Lo otro bueno de esto es que uno puede, yo voy a compartir pantalla, uno puede poner más lidocaína viscosa en la parte de atrás de la mascarilla laringea y deslizarla. Los pacientes toleran bastante bien, hay que hacerlo lento, y una vez que está en situ uno puede tener una CO2 sabiendo que está bien instalado, y luego anestesio las cuerdas también. Aquí tengo un video mostrando una intubación vigil en una paciente. Esta paciente tenía una vía aérea difícil, ella fue programada para una colecistectomía laparoscópica, se suspendió el caso y volvió, que yo la hice, por una vía aérea difícil, se suspendió por la vía aérea difícil. Lo que hice, yo coloqué, como ven, yo coloqué la mascarilla laringea, ella está despierta, vi el CO2, tenía una buena curva de capnografía, ella está despierta, ella respira, ella tolera, yo estoy entrando. Y ahora es un poquito incómodo, pero pueden ver que si no hay buen alineamiento. Esta mujer era muy anterior, tenía la glotis muy anterior, por eso era difícil de intubar. Y además, sus aritenoides y las amígdalas eran muy grandes, de modo que necesitaba mover mi mascarilla para sortear esta obstrucción. Ven lo grande que son. Ven. Y con la laringoscopía directa no se podría ver las cuerdas, aunque uno podría levantar el epiglotis y no se podían ver las cuerdas con la laringoscopía directa.
Y yo soy ahora capaz de pasé por las cuerdas y ahí la puse a dormir. Bueno, pueden ver, sí, en este caso uno puede usar una mascarilla laringe. Yo creo que la ventaja de esta mascarilla era que yo pude bypassar los tejidos. Vieron que ella tenía unas amígdalas muy grandes que cubrían la visión de la apertura del epiglotis. Y ocasionalmente me tocan estos casos. Quizá podría aplicarse eso a personas o anestesiólogos, colegas que tengan, digamos, una experiencia limitada con fibroscopía y que probablemente el paso por la orofaringe sea muy complejo en los primeros casos que realicen. En ellos sería más factible colocar vía despierto un supraglótico e intubar a través del mismo. Sí, si uno piensa en algunas de las vías aéreas más difíciles en la intubación con fibrobroncoscopía, son pacientes obesos mórbidos que tienen mucho tejido glótico, que cada vez que uno, incluso cuando uno baja con el fibrobroncoscopio, ve todo este tejido y la única forma de encontrar por dónde va es tenerlos que respiren hondo y uno sigue el hoyo negro durante la inspiración. Esto pudiera ser algo que pudiera ayudar en intubación fallida, intubación vigil fallida, y nos lleva a la abertura epiglótica más rápida y no tener que sacar los tejidos del camino. Creo que es una forma factible de hacer esta intubación. Por eso que algunas intubaciones vigiles han fallado. Y una pregunta más. Si no tuviéramos disponibilidad de una mascarilla Fast Track, ¿podríamos utilizar algún otro tipo de mascarilla para intubar también a través de ella? Sí, yo creo que uno puede usar cualquier mascarilla de intubación. Yo elegí esa, pero sí, un iGel, LMU, tienen alta tasa de éxito, de modo que sí, puede uno intubar por otra mascarilla, no exactamente la que yo mostré. Perfecto, creo que puede ser una opción muy adecuada y muy viable cuando no se tiene una alta experiencia con el manejo de un fibroscopio y otra cosa que puede ayudar es que al menos tienes la oxigenación patente, ¿no? Permeable para que el paciente coopere adecuadamente. Quiero pasar a un punto, un punto interesante, también es una pregunta abierta para los dos. ¿Qué opinan acerca de utilizar relajantes neuromusculares con un dispositivo supraglótico? Y no me refiero a que el paciente requiera un supraglótico por el tipo de procedimiento, sino que hay de utilizar un relajante desde el inicio de la inducción anestésica para colocar el supraglótico y obvio que el paciente requerirá relajación neuromuscular durante el procedimiento. ¿Qué opinan del uso en específico de relajantes? Yo sé que hay mucha controversia al respecto, pero me encantaría escucharlos a ambos. Bueno, ¿van las damas primero o los hombres primero? ¿Cómo es? Las damas primero. Bueno, perdiste, Lorraine. Tenés que empezar. Bueno, sinceramente, hay ciertos casos en que hacemos mucha artroscopía de cadera y requieren relajación muscular porque distienden la cadera para poder poner la óptica, y usamos mascarillas laringeas supraglóticas con ellas. El tema es, sí las uso. Me gusta usarlas siempre, yo creo que va a depender del paciente,
porque la mayor parte de estas artroscopías de cadera son hombres jóvenes, en buen estado físico, que hacen mucho deporte, y en ese caso yo no tengo problema, uso las de segunda generación, y dicho esto, usar relajantes musculares, eso es por, creo yo la pregunta sería, ¿me gustaría usar, por ejemplo, en una cirugía laparoscópica, una vesícula laparoscópica? No, yo no usaría esta, no usaría una viadera supraglótica para algo así, pero es factible, pero recuerden que si algo sucede hay que tener acceso a esa vía aérea para asegurarnos, o sea, si están paralizados y la vía aérea supraglótica no se desplaza o no funciona como uno quiere que funcione, en ese caso ya hay que convertirse a un tubo endotraqueal, necesita asegurarse que tiene acceso a esa vía aérea. Y el Sugamadex va a ayudar, pero cuando uno lo empieza a usar, va a ser al menos 3 minutos antes de que haga efecto, y cuando lo decida ya lo va a revertir y uno ya está entrando en esta espiral de desastre. Guillermo, ¿qué piensas tú? Sí, yo creo que sí, de todas las controversias que vimos, esta es una de las más controvertidas, valga la redundancia. Yo creo que si hablamos en términos puros de la inserción del dispositivo al paciente y solamente nos enfocamos a eso, un bloqueador neuromuscular no es necesario. En la medida que pongamos poner un buen plano con un hipnótico, con una droga que produzca sueño, habitualmente usamos aquí el propofol, y con un analgésico central, pero estoy hablando estrictamente de lo que tiene que ver con la necesidad de bloquear a un paciente al cual se le va a instalar un dispositivo supraglótico. La anatomía del dispositivo supraglótico, la relación anatómica del dispositivo con los tejidos de la vena superior explica este fenómeno. Él no va a tocar las cuerdas y él no va a pasar las cuerdas hacia abajo, que son los sectores en donde más sentido tiene bloquear a un paciente. Entonces, si por eso es el análisis, creo que no hace falta. Ahora bien, si la cirugía per se, y no por la sola inserción del dispositivo, requiere del uso de bloqueadores en el pool farmacológico de la estrategia de agentes farmacológicos, la redundancia, bueno, sí podemos usarlo desde el inicio e instalar la máscara con la ayuda de los analgésicos centrales, los hipnóticos y un bloqueador neuromuscular. Pero hay una gran variedad de opiniones y de decisiones acá de la mayoría de los colegas que tienen alguna cercanía o lejanía con el hecho de si usarlo, cuál usar y en qué momento usarlo. No hay una perspectiva, por lo menos hasta donde yo conozco, que sea definitiva. Pero esa es mi posición respecto de la necesidad en lo que significa estrictamente la instalación del dispositivo en el paciente y el uso o no de ese tipo de agente puntualmente. ¿Y qué hay de cuando requieres y esos pacientes requieren ventilación mecánica y los llevas a ventilación mecánica? ¿Les ayuda el hecho de tener al paciente con relajación neuromuscular para conseguir presiones pico menos altas o un plató más funcional, o realmente no tiene mucha incidencia o mucha afectación el que esté un paciente relajado o no relajado con ventilación mecánica en un transoperatorio con un dispositivo supraglótico? Yo creo que sí. Lorraine, por favor, sí, habla. Con respecto a eso, porque es una muy buena pregunta. Ya lo creo. Quiero compartirles algo, porque hay estudios que han demostrado, que han estudiado colecistectomías laparoscópicas y aspiración y cosas como esa. Ahí lo que hablaba Guillermo sobre asegurarse de que que está bien instalado el dispositivo es muy importante. Lo que uno ve aquí
básicamente hay que darse cuenta de que los procedimientos laparoscópicos producen ciertos cambios fisiológicos, que son básicamente un aumento en la presión respiratoria debido a la inflación del abdomen con gas. Al inflar el abdomen aumenta la presión en los pulmones y también el hecho de que el paciente está en Trendelenburg. También debido a que uno está inflando con CO2, hay un aumento de la absorción de CO2, de modo que hay que aumentar el volumen minuto para estos pacientes para que el CO2 no suba mucho. Y la otra cosa importante realmente es el aumento de la presión peak inspiratoria promedio aplicada antes y después de establecer el neumoperitoneo, cuando inflan el abdomen. Es decir, si el paciente está respirando espontáneamente, si hay normalmente 10 o 15 centímetros de agua de presión peak, para ventilarlos en forma normal hay que tener al menos otros 8 centímetros de agua más de presión para esa vía supraglótica. Entonces, el requerimiento para el uso seguro de esto es que hay que usar un equipo de segunda generación porque puede aumentar la presión peak sube a 30 centímetros y muchas veces va a requerir generar al menos 25 o más. Como dijo Guillermo, hay que asegurarse de que tiene una buena prueba de la posición del tubo que incluye la OLP mayor de 25 centímetros de agua o que haya una ventilación sea más alta que la ventilación normal antes de comenzar el inflar, hacer el neumoperitoneo, y nuevamente maximizar la ventilación minuto para poder eliminar el CO2 en exceso. Estas son las principales cosas si uno está considerando hacer esto. Mi opinión es que yo no lo haría. Yo no creo que el riesgo valga la pena por el beneficio que se obtiene al tener una vía aérea supraglótica para estos casos. El riesgo no compensa el beneficio. ¿Qué piensas tú, Guillermo? No, totalmente de acuerdo. No hay ninguna prueba que diga que esto es mejor que intubar. Ninguna. Y sí hubo muchas complicaciones por usar supraglóticos, donde otros dispositivos hubieran funcionado tal vez mejor, o generado menos desgracia, menos problemas. Si uno se pone a hablar en lo cronológico, cuando los supraglóticos se inventan, se piensan allá por el año 81, una de las ideas de que iba a reemplazar al tubo orotraqueal, que en ese entonces sonaba casi como una locura, porque el tubo era el que dominaba toda la anestesia general, sobre todo en los aspectos de seguridad, era esta posibilidad de no tener que usar una laringoscopía para insertarlo y no tener que usar bloqueadores neuromusculares para insertarlo. Por eso yo hice hincapié en lo que en la inserción del dispositivo se refiere. Ahora bien, si los requerimientos quirúrgicos tienen otros niveles de demandas, como claramente los explicó Lorraine, probablemente la intervención del bloqueador neuromuscular tiene otro significado, otra utilidad, y casi te diría, porque si no Cecilia me va a matar, yo la conozco, que son necesarios usarlos. Ahora, lo que yo creo que no está bien es, habiendo dispositivos que pueden brindar un mayor margen de seguridad, que los supralóticos en esta estrategia electiva de control de la anestesia, por ejemplo la cirugía laparoscópica, usar un dispositivo supralótico aún de segunda generación, salvo que tengamos que entrar en situación de rescate, porque hayamos perdido la posibilidad de oxigenar con otros medios habituales. Ese es como otro, ahora lo vamos a ver más adelante. Ese, digamos, es otro mundo, pero entiendo a dónde apunta Cecilia. Hay que ayudar a funcionar bien a los dispositivos supralóticos en algunos aspectos de la ventilación mecánica con los relajantes, y entiendo la pregunta a dónde va Cecilia, y creo que sí, que hay que hacerlo, y paralelamente a eso es lo que no hay que exceder, y este es el gran punto oscuro de los supraglóticos, la confianza y el nivel de seguridad que ellos brindan en los pacientes. No está claro y hay una gran discusión hasta dónde podemos ir con ellos. Incluso hay en la literatura algunos autores que escriben, que no los voy a exponer por respeto, pero que son demasiado avesados en las cosas que escriben, y hasta son incorrectas cuando se largan a decir con cierta libertad que para cualquier obeso lo pueden usar, o en cualquier posición se pueden usar.
Eso claramente es imprudente desde el punto de vista porque estas personas que escriben son leídas por muchísimos seguidores y tienen algunas expresiones que son claramente inseguras. Es mejor, como yo les decía, usar las bases de datos de casos reales o de auditorías, en donde hemos visto cómo las desgracias suceden, que por ahí tomarse de estudios que son controlados y aún metaanalíticos, pero que están hechos, como yo les decía, en pacientes delgados, con médicos expertos, en pacientes sin riesgos, que no tienen la expresión ni la réplica de lo que pudiera ocurrir en pacientes de alta complejidad. Venimos coincidiendo con Lorraine en todo. En algo nos vamos a tener que pelear. Yo espero que no. Lo que es una realidad, y los dos lo expresan perfectamente, es que, bueno, los dispositivos supralóticos tienen sus límites y esos límites hay que respetarlos, hay que tratar de no ser muy aventurado al respecto, porque al final del camino a quien ponemos en riesgo es a la persona que está enfrente de nosotros y que nos confió su seguridad. Entonces, yo creo que hay mucho de qué hablar todavía. Yo creo que el tema no está cerrado con los supraglóticos, pero hablando específicamente de posiciones, qué tan cerca puedo tener la vía aérea, qué tan accesible o no. Lorraine, ¿tú consideras que es seguro utilizar un supraglótico en otra posición que no sea la supina? Sinceramente, con respecto a las posiciones en que yo he usado la vía aérea supraglótica, es en posición supina y, como dije antes, en posición sentada para la cirugía de hombro. Esa soy yo. Yo me siento cómoda en hacerlo porque yo sé que puedo tener acceso. Tengo que poner rápidamente al paciente en posición supina si tengo que acceder a su vía aérea para el que está sentado. Hay otras posiciones Yo estaba en mudo, pero escucharon todo lo que dije, ¿cierto? Bueno, de modo que básicamente en posición sentada yo lo hago igual que en posición supina. Personalmente evito otras posiciones desde el principio del caso. Yo uso la vía aérea supraglótica como rescate. Hay un estudio que voy a compartir con ustedes en la pantalla, en posición prona, porque la gente tiende a querer usarlos en posición prona. Y aquí, en este estudio, lo que hicieron, estudiaron 1.600 pacientes, 8 retrospectivos y 6 prospectivos, y compararon posición supina. Este es un paciente prono. Y encontraron que no había diferencia en la tasa de éxito en la primera inserción. Tuvieron la misma cantidad de obstrucción por angulación del tubo, desplazamiento, laringoespasmo, hipoventilación o fugas de gas. Yo creo que lo único con respecto a eso es que si tiene la misma cantidad de, si los riesgos existen y son los mismos que si estuviera en posición supina, la única diferencia es que ahora en la posición prona y está tratando de corregir estos eventos con la vía supraglótica, va a ser más difícil, y en cuyo caso uno siempre tiene que estar preparado para poner al paciente de espalda de nuevo. Y con este estudio, si yo pongo a mi paciente en prono, tengo que intubar, lo voy a intubar. Yo creo que, como discutimos antes, es el riesgo versus beneficio, que es lo que está tratando de demostrar. Porque si esa mascarilla laringe se desplaza o hay problemas, y están haciendo algo en que hay problemas para poder poner al paciente de espaldas, y esto toma 1 o 2 minutos, yo preferiría no hacerlo.
sí uso vías supraglóticas para rescate. Si yo tengo, por ejemplo, una sedación profunda y el paciente comienza a obstruirse, entonces yo me introduciría como de rescate una mascarilla laríngea, en ese caso. Las otras posiciones que la gente tiende, o que yo tiendo a ver al menos en Estados Unidos, es para cirugía de cadera, cuando están en posición lateral, de cúbito lateral, muchas personas usan mascarillas laringeas en esta situación. Nuevamente está con el paciente tapado y hay que ver si realmente uno puede recolocar ese tubo. Si se decide poner una mascarilla laringea, ¿cuán rápidamente puede uno rescatar esa vía aérea con un tubo endotraqueal si hay problemas? Para mis cirugías de cadera, yo intubo en posición lateral. Cuando son en posición lateral, intubo, aseguro la vía aérea y no tengo que preocuparme de que algo falle con estos pacientes. Si hay que elegir qué casos uno va a sentirse más cómodo, yo creo que antes de decidir que va a usar la laringe y el tipo de paciente en que uno va a usarlo también, en qué posición va a estar el paciente. Súper importante, ¿verdad? Y sobre todo no poner en riesgo a los pacientes cuando no tienes una vía aérea difícil de fácil acceso. Eso es en cuanto a posiciones. Y en cuanto a pacientes, en la elección de pacientes, Guille, ¿tú utilizarías un dispositivo supraglótico en pacientes con obesidad mórbida? ¿Qué nos puedes platicar al respecto sobre este tema? Qué pregunta, qué pregunta que te mandaste. Mira, si lo de Lorraine es complicado, esto es doblemente. Ahí, aportando lo que dice Lorraine, yo creo que obviamente vuelvo a coincidir con ella y creo que salvo el rescate, voy a resumir todo en 2 palabras, en una, es innecesario poner a pacientes en esas condiciones cuando hay vías aéreas que son superadoras en seguridad, cuando no hay ninguna demostración científica, o si la hay yo no la conozco, que diga que eso es superior a intubarlos, o que diga que intubarlos es peor, lo inverso. Entonces, plena coincidencia. Y respecto a los obesos, bueno, voy a compartir la pantalla, pero ahora sí que se armó, porque si hay controversia que para divertir es esta de la obesidad. Yo he usado, y ahí hay fotografías supralóticos en los obesos muchas veces, con lo cual no quiere decir que lo haya hecho bien o que esté bien hacerlo. El mundo, como intenta mostrar esa imagen entre un obeso, un supralótico y el mundo, yo lo partiría en dos. El de arriba, que es un color rojo, en donde definitivamente no hay dudas de que no hay que usar el supralótico en cierto tipo de obeso. Hay muchas escuelas y muchos conceptos, pero se habla, algunos autores que hablan en peso, hablan de por encima de los 110 kilos, la Sociedad Británica de Obesidad y Cirugía Bariátrica habla de poner un punto de corte en la masa corporal de 35, el DAS, si no me falla la memoria, lo tiene por 40, por ahí. No está claro, hay mucha variación y hay mucha discusión entre los autores, pero hay un límite que no se puede pasar, y que es el del megaobeso. La Organización Mundial de la Salud lo pone en el obeso del grado 2 o en el grado 3, que es un megaobeso. Por otra parte, si vamos a la otra parte de, perdón, valga la redundancia, a la otra parte del mundo, en donde hay que rescatar una vía aérea porque las otras herramientas que estábamos utilizando fallaron, creo que no hay consideración que valga y que tenga más valor que el control de la hipoxemia. Aquí no vale el peso, no vale el riesgo de aspiración y no vale nada. Lo único que vale es recomponer el oxígeno de ese enfermo. Entonces, si estamos en el mundo del rescate, lo pongo como una luz verde. Cualquier dispositivo supralótico, idealmente de segunda generación,
va a ayudar a recomponer el oxígeno si se ha perdido con otras herramientas de administración. Y en el medio nos queda este punto de controversia, que yo lo pongo aquí, es un mundo de controversias, porque en el medio de eso nos queda decir cuándo usamos un dispositivo supralótico y cuándo no. Vamos a ver si ponemos unos tips prácticos. Esto yo ya lo dije. En general, miren, sobre este costado, si uno pone en un buscador académico, por ejemplo, supralóticos y obesidad, cerca del 2021 hay una gran cantidad de publicaciones, algunas buenas, bien diseñadas por buenos autores, pero de nuevo nos dan esta construcción que tiene que ver con pacientes que no son gordos, pacientes que no son complicados, médicos que son expertos, los mejores equipos. Entonces esos resultados, yo no sé hasta qué punto se pueden extrapolar a un megaobeso. Me quedo con las auditorías, que la tercera vez que lo digo, cuando uno toma desde bases de datos de desgracias que han ocurrido en la vida real, por ejemplo, de la auditoría del estudio de calidad de anestesia, entonces puede obtener mejores condiciones informativas acerca de qué pasa con los obesos y los supraglóticos, que evidentemente no se conoce muy bien. Yo creo que hay que hacerse estas preguntas. Más allá de que no discutimos acerca de la posición, de cómo vamos a iniciar la anestesia en un obeso, de usar CPAP si lo tiene indicado, sobre todo si lo venía usando antes, de la rampa, de la flex extension, de la oxigenación apneica, de la preoxigenación y todo lo que es la optimización para conseguir un periodo de apneo lo mejor posible. No sé si el punto de vista de la instalación de un supralótico sería la gran complicación, pero sí nos tenemos que preguntar qué expectativa hay en estos pacientes debido a la compliance baja que tienen su aparato respiratorio y su tórax en general, que esto se puede ver acá en la gráfica de arriba, por ejemplo, en la pérdida en litros de la capacidad residual funcional. Si estos enfermos, en la medida que crece su masa corporal, por ejemplo, si vemos este que tiene alrededor de 60, tiene menos de 1 litro de capacidad residual funcional, y un paciente que tiene 20, o sea, un normopeso, tiene casi 3 litros, evidentemente la obesidad tiene un correlato directo con el descenso de la capacidad residual funcional, y eso hace que el pulmón esté cerrado. Acá lo pueden ver en la figurita que está aquí abajo, en un paciente que está sentado. Si bien con el paso del tiempo la capacidad residual funcional aumenta toda la vida, a partir de los 50 o 60 años la capacidad de cierre aumenta más que la capacidad residual funcional, y eso hace que cuando a una persona que está sentada la cuesta, aún sin hacerle nada, el pulmón va a empezar a cerrarse. Y cuando le suma la anestesia, y fundamentalmente los bloqueadores, el desplazamiento craneal y el contenido abdominal del diafragma y el propio peso del tórax, va a hacer que la compliance baje aún más. Esto expresado en atelectasias. Y va a hacer entonces que nosotros, cuando tengamos que ventilar, tengamos en esto que es la ventilación controlada, que es la imagen del ala de tiburón, una presión pico lo suficientemente alta o border compatible con la presión de fuga de contención de los supraglóticos. Entonces ahí nos tenemos que preguntar, ¿estamos usando una herramienta con la cual estamos en el límite de tener una fuga? Y si tenemos una fuga, entramos en lo que yo describí antes, en la hipoventilación, en el desperdicio de gas, en la capacidad de que de esa fuga de gas vaya al estómago y aumente el riesgo de regurgitación, y en la incapacidad de poner en plano a un paciente si estamos combinando con gases anestésicos. Entonces esta es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál es la expectativa de presión pico? Y por otro lado, ¿cuál es la PIP que nosotros le vamos a poner? Porque si nosotros también tenemos otra expectativa alta de reclutar al enfermo, necesitamos hacer sistemas y maniobras que, por ejemplo, demandan presiones de apertura de 40 o superiores, y en el mercado no existen dispositivos supralóticos que tengan esa contención. Entonces vamos a volver a tener inconvenientes. Y si tuviéramos que dejarles una PIP para que no hagan atelectasia cíclica y no se cierre el pulmón de nuevo, claramente los supralóticos en estos aparatos respiratorios no son los mejores amigos, salvo que estemos entrando en el mundo del rescate. Entonces tenemos que separar si lo vamos a decidir usar electivamente o si lo vamos a opcionar para usar en el rescate. Nosotros podemos abrir el pulmón, con lo que va a mejorar la compliance y en teoría descender la presión pico, pero al dejarle el PIP, la presión pico nuevamente va a subir, y eso va a ser un balance entre una y otra cosa. Entonces, en estas condiciones electivas, creo que los supralóticos no son buenos amigos de los obesos, y creo que el punto de corte podría estar en el juicio clínico de cada uno de los médicos, y entre 30 y 35 de masa corporal. Y finalmente,
si es que decidimos por alguna razón usar los supraglóticos, es de nuevo la alarma que nos dejó muy interesante el NAP4, es la buena selección del paciente. Fíjense que en rojo figura que los obesos mórbidos de 40 por encima no deberían usar supraglóticos. El procedimiento, si el obeso está en una posición de litotomía, es donde más complicaciones ha habido con supraglóticos. Obesos en litotomía, o si la cirugía es del tórax o es laparoscópica, también Lorraine lo citó, ella mostró todos los cambios funcionales de requerimiento laparoscópico, pero también dijo que no es socia y amiga de usar supraglóticos en estas condiciones, cuestión que yo coincido. La inexperiencia, a veces en este contexto, dejar usar supraglóticos de primera generación, por ejemplo, a personas que no completaron la curva de aprendizaje, que están asociadas a inserciones traumáticas, hablamos de lo importante que es la inserción, o la interacción de todos estos factores, que el paciente sea obeso, que el que lo usa no lo sepa usar, y que la posición quirúrgica sea desventajosa, como Lorraine lo nombró. Si no están boca arriba, por ahí es un inconveniente, o que la anestesia sea superficial. Por ende, como también lo dice esta última excelente libro de Core Topics de dos colegas inglés y dinamarqués, lo que está marcado en rojo, todas las personas que tienen reducida la compliance respiratoria y que tienen desarrolladas presiones por encima de la capacidad de tolerancia de sello de los supraglóticos, se transformarían en una contraindicación para usarlos por lo menos de manera electiva. Y el NAP dice siempre lo mismo, elegir el paciente y limitar el uso a la apropiada cirugía. Son dos de las herramientas fundamentales para no equivocar el camino con los supraglóticos. Elegir bien el dispositivo que está disponible. Esto es la inserción bajo técnica y la vigilancia durante su uso y su despertar. Y finalmente, si es que decidimos utilizar supraglóticos porque creemos que no es necesario intubar al paciente, el NAP también dice que lo que hay que usar son dispositivos de segunda generación, de alta calidad de sello y de alto rendimiento para la presión positiva. Como prototipos podrían aconsejarse el Prosil, el Supreme, el Agel u otros que están dando vueltas. Y esto, fíjense que se aleja un poco de lo que yo comenté al principio. Cuando uno le pregunta a los anestesiólogos qué usan, ellos te dicen, yo uso lo que me dan. Entonces aquí lo que hay que exigir es usar los dispositivos que tengan mejor performance probada para determinadas poblaciones. Eso está un poco alejado de usar lo que te van a dar, porque eso también podría ser otra problemática. Así que en el mundo de la urgencia y de la recuperación de la hipoxemia, el supraglótico no se discute. Y en el mundo de la anestesia electiva, estas son las limitaciones que podrían tener, y hay que tener mucho juicio clínico y no exceder de los límites de seguridad que ellos están ofreciendo hoy por hoy. Ahí terminó. Excelente respuestas de ambos. Quiere decir que, bueno, si quisiera hacer un resumen de lo que nos han platicado hasta el momento, o hacer un punto de corte, diría que la elección del uso de un dispositivo supraglótico en condiciones electivas debe de considerar no solo al tipo de procedimiento en el que se quiere utilizar, con la posición en la que va a estar el paciente, sino también elegir cuidadosamente al paciente en el que se va a utilizar y el dispositivo que hayamos elegido para ese caso en particular. Es importante tener en cuenta también la inserción adecuada, seguir todos los lineamientos de la inserción y para evitar la aparición de complicaciones. Y sobre todo que tengamos un acceso fácil a la vía aérea en caso de que el dispositivo utilizado de forma electiva fallara. Les quería hacer una pregunta a los dos acerca del uso de dispositivos en pacientes obstétricas. De hecho, es una pregunta del doctor Nicolás Vela. Él se refiere en específico al uso de tubo laringio para rescatar una paciente obstétrica, pero quiero abrir un poquito más la pregunta a que pudiéramos utilizar un dispositivo supraglótico en una paciente obstétrica, ya sea por una anestesia regional fallida
o bien porque decidamos hacer anestesia general en la paciente obstétrica y nuestra primera opción sea colocar un dispositivo supraglótico. Quiero abrir la conversación con ustedes al respecto con eso. Tengo una diapositiva que muestra un estudio. Disculpen, no es aquí. Para operación cesárea. Aquí podemos ver que estudiaron 3 estudios con 4.700 parturientas. En este caso usaron en todas vía aérea supraglótica de segunda generación. El tema es que hay que darse cuenta que en este estudio, en primer intento, todas estas pacientes no eran obesas, que es muy importante. Pacientes en ayuno, así que eran cirugías cesárea selectiva en que dieron anestesia general. Lo que están diciendo es que hay una cuidadosa selección de los pacientes para operación cesárea si va a usar una vía aérea supraglótica. Este es el estudio que habló Guillermo. Necesitamos ver estudios que vean cómo es la situación real. Habiendo dicho esto, si yo tengo que poner a dormir una paciente con anestesia general, aún aseguraría la vía aérea con un tubo endotraqueal. El único momento en que usaría una vía aérea supraglótica de segunda generación es con un rescate de vía aérea. Guillermo, ¿qué piensas tú? Es exactamente lo mismo, es un poco lo que estuvimos hablando. Esos estudios tienen un nivel de diseño que es muy protectivo y no expresa la realidad de las desgracias que pasan. La obesa y la embarazada se comportan de alguna manera con ciertas características respiratorias y hemodinámicas que son similares. En primer término, las cesáreas electivas en nuestro ambiente son inmensamente resueltas con anestesia regional y no anestesia general. En segundo término, si hubiera una urgencia con anestesia general, nuestro primer propósito sería asegurar la vía aérea con una intubación orotraqueal, por exactamente las mismas razones de demanda respiratoria que yo expliqué que tiene el obeso, y la embarazada tiene una conducta parecida. Y en tercer lugar, si he perdido la capacidad de oxigenar con mi primer intento, bueno, el supraglótico queda como para rescatar y para recomponer el oxígeno perdido por otros. En ese caso sí creo que deberíamos tener que trabajar con dispositivos supraglóticos de alta performance, como puede ser, aclaro que no tengo conflicto de interés con ninguno, pero creo que usaría un iGel, un Supreme, idealmente un Prosil. Creo que el que tiene mejores pruebas en el mundo de cómo puede funcionar, aunque sea transitoriamente, en un obeso es el LMA Prosil, y también un tubo laringio. ¿Cuál es la diferencia con el tubo laringio? Es el sitio en donde sella. A veces algunos autores, como este autor checo Paplek, dice que uno puede usar un supraglótico con sello perilaringio y que si fracasa con ese, su segundo intento puede ir con un sello perilaringio periglótico, y si fracasa con eso puede ir con un segundo equipo que tenga un sello basado en, valga la redundancia, en la base de la lengua, como puede ser los tubos laringios, que son también muy buenos. En nuestro medio no son muy habituales porque son extremadamente caros, vienen de Alemania, y son un poco caros y menos difundidos, pero son equipos realmente de mucha calidad. Y ahora hay una variante que es el de intubar, porque el problema de los tubos laringios eran que eran, junto con el Supreme, los dos supraglóticos que peor posibilidad de conducir tubos, cosa que es muy deseable en los supraglóticos. Ahora Teleflex hizo ese reemplazo del Supreme con la línea del Protector, y los tubos laringios Suction, que son, o los Discard, que son los de segunda generación descartables, hicieron esa reposición con el Intubation LT, que es el tubo laringio que soporta todas las funciones habituales más la posibilidad de intubar. Pero la conducta es la misma que de Lorraine. No nos pudimos poner en desacuerdo en ningún momento con Lorraine. Yo creo que está bien que estemos de acuerdo. Es controversial en todo caso si uno piensa, incluso con la mujer embarazada,
que no es obesa, están en posición supina para la cesárea, de modo que su capacidad residual funcional está disminuida. Y estoy segura de que hay mayor presión PIC de vía aérea. Nuevamente es bueno para rescate, pero no para uso rutinario. Exactamente. Correcto. Exactamente. Un supraglótico, para resumir, para que sea tu primera vía aérea, porque también hay otra deuda. Todos los que construyen algoritmos, nunca, ya sea construidos por sociedades científicas, que hay 14 en el mundo en este momento, y hay 38 en total, el resto están construidos por personas, casi en ninguno, salvo los que tienen juicio situacional, ahora yo voy a aclarar qué es eso, dice o expresa que uno puede empezar una anestesia electiva con un supraglótico, que eso es motivo de queja de los que fabrican supraglóticos, porque la naturaleza del anestesiólogo de intubar hace que todos los algoritmos construidos empiecen por allí, y dejan a los supraglóticos en el plan B. Pero existe un mundo en donde los supraglóticos se pueden usar de manera electiva, primaria y definitiva, siempre y cuando el paciente tenga el ayuno cumplido, no tenga compromiso de vaciamiento o alteraciones de su demora de vaciamiento gástrico, y tenga mínimamente un aparato respiratorio normal, y no tenga que entrar en un protocolo de vía aérea difícil. Con esas condiciones, aunque no figuren como tal en los algoritmos, uno pudiera empezar una vía aérea primaria y definitiva con un dispositivo extraglótico, a mi gusto, de segunda generación. Claro, y bajo ciertas circunstancias, ¿no? De la elección del paciente correcto, el procedimiento correcto, y que pueda ser una anestesia o un procedimiento libre de complicaciones en el que tengas una vía aérea totalmente de fácil disponibilidad en caso de alguna fuga. Estamos de acuerdo con el comentario, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la pregunta ¿es bueno o no usar una vía aérea supraglótica si uno tiene un acceso difícil a la vía aérea posible? ¿Esa es la pregunta? No entendí, creo, la pregunta. No, era más el comentario de que todas las guías confluyen en lo mismo, y bueno, aquellas en que hablan del supraglótico como opción, como primera opción electiva, bueno, yo creo que el agregado sería considerar al paciente correcto, con el procedimiento correcto, y seguir toda una serie de lineamientos para su inserción. Algo que no les pregunté y que me gustaría hacer antes de que terminemos esta sesión es el asunto de las fugas. Y más porque me parece que tenemos algunos residentes dentro de las personas que nos están haciendo favor de atender este webinar. Algunas veces sucede de que colocas un dispositivo supraglótico, lo colocas correctamente, inflas el globo y el dispositivo fuga. Y hemos escuchado de muchos colegas que luego dicen al residente, bueno, pues si te fuga, inflalo más. Y si sigue fugando, inflalo más. Entonces, yo quisiera que nos platicaran un poquito al respecto, porque esto tiene, yo creo que algo de enseñanza para los residentes es, ¿qué debo de hacer si fuga? Y debo de sujetarme a cierta presión en cuanto al supraglótico. Y esa es una pregunta, son dos preguntas en una. Una, ¿qué debo hacer si el dispositivo me está fugando? Y dos, ¿hasta qué límites tengo en cuanto a presión para que el dispositivo funcione adecuadamente y no se complique un paciente? ¿Vamos con las damas primero o voy yo? Como decida Lorraine, yo sigo a Lorraine. ¿Qué dijo Sarita? Porque yo tengo el canal en español. Dijo que ella había ido primero muchas veces, que ahora tú vas primero. Bueno, sí, ok. En principio lo que yo quisiera decir que una I fuga... would like to say that a leak. ¿Cómo? ¿Ahí me escuchan? ¿Empiezo yo? Sí, Ahí sí, entendí. ¿Listo? sí, ¿Listo? sí. En principio, lo que yo creo que como concepto,
La fuga en un dispositivo supraglótico instalado es una situación inaceptable. Totalmente inaceptable. Hay que buscar la causa y resolverla. Es posible que uno instale un dispositivo supraglótico y no quede bien, y hay una tasa de desorden de relación anatómica entre el dispositivo y los tejidos que es altísima. Eso todos lo sabemos. Aún ventilando bien, es altísima. Y por eso una de las virtudes de los de segunda generación es que nos permiten hacer una localización de la punta, hacer una localización clínica indirecta de la separación de los tractos, y otras herramientas que nos dicen, por lo menos, que estamos en un contexto anatómico bastante saludable, concordante con una ventilación también saludable. La broncofibroscopia también podría definir una mejor posición. Por eso yo digo, cuando vengan cámaras estratégicas en los dispositivos y nos permitan la inserción en tiempo real y la corrección bajo visión directa en tiempo real, todos esos desórdenes probablemente desaparezcan. Uno tiene que poner el dispositivo del tamaño adecuado. Por eso, elegir el paciente es la primera llave, como yo le dije, y lo segundo es elegir bien el dispositivo y la técnica de inserción. Si aún así tiene fuga, tiene que hacer los controles de optimización que se llaman, que habitualmente hay que hacerlos siempre. Si tiene la mala suerte de que fugue, lo que va a ocurrir es que si está usando anestesia con volumen corriente y gas anestésico, la fuga le va a producir dos desgracias. Una, que lo va a hipoventilar al enfermo, y el otro, que el gas que cree anestésico que está enviando no lo va a enviar. Eso para empezar. Tercero, va a desperdiciar gas al medio ambiente. Cuarto, esa fuga puede tener la mala suerte de que se dirija hacia el esófago, porque los dispositivos o muy profundos o muy arriba pueden tener una fuga y dirigirla al esófago, y eso al estómago, y con eso aumentar el contenido gástrico. Debido a todo esto, una fuga en el supralótico es una situación inaceptable siempre. Quinto, ¿por qué fugan muchas veces? Porque un dispositivo que se usa una sola vez lo usan 20 veces. Entonces, esa es una causa muy común, porque los dispositivos tienen el material fastidiado y fatigado y no rinden lo que una persona cree que pueden rendir en esa condición de uso, cuando una cosa que debería haberse tirado hace mucho tiempo se sigue utilizando. Lo otro que se puede hacer es cambiar de dispositivo. Y si no se consigue el objetivo, bueno, hay que buscar una vía aérea que brinde seguridad, pero no quedarse con la aceptación de que una fuga es permitida, porque una fuga, por todo lo que yo expresé, es absolutamente inaceptable, y más que inaceptable, es peligrosa. No sé qué piensa Lorraine. Sí, yo estoy 100% de acuerdo. Deje mostrarles. Voy a compartir pantalla de nuevo. Reinflar el CAF no es correcto. Básicamente, si tiene una fuga, generalmente se debe o a que es muy grande la mascarilla, o es o porque muy pequeña, una de las cosas que es importante darse cuenta. Uno puede necesitar recolocar la mascarilla con una más chica o más grande. Disculpe, estoy tratando de... Pero no hay que quedar satisfecho con una fuga. Quiere decir que algo no está bien. Bueno, si ven aquí, esto muestra una posición buena de una laringe. Y aquí hay una posición apropiada. La apertura de la laringe está aposentada sobre la apertura epiglótica, y pueden ver, incluso si es de primera o segunda generación, se puede ver que el mango sella el esófago, así que hay un buen sello aquí. La próxima foto, ven aquí, lo que se está viendo es que el CAF es muy pequeño, y aquí es donde uno va a, básicamente, la apertura está por encima y la punta está casi entera en la epiglotis, así que va a tener una fuga alrededor de esto. Y en este sentido, si usted tiene una mascarilla Ninja 3 o 4, súbala a 3
o 4 o 5. Lo otro es otra posibilidad que yo no le he visto, pero es tan pequeña y puede entrar a la apertura glótica y aún puede, aunque está ventilando, aún tiene una fuga. Generalmente cuando tiene una fuga es mala posición, no está en la posición correcta. Y finalmente, especialmente, como dijo Guillermo, sobre que son sobreusadas y en segundo lugar al instalarlas se van a doblar y pueden verlo aquí. De modo que hay que asegurarse, si uno no está seguro, hay que instalarla. Esto va a suceder, aunque esto lo esté poniendo correctamente, y va a haber fuga. Poner más aire no es el tratamiento adecuado. Una de las cosas que muestro aquí abajo es que yo, no sé si me pueden ver, cuando yo pongo la mascarilla laringea, yo pongo la punta y yo hago lo que llamo yo la barro, la empujo con mi dedo, de modo que sé que la punta está apuntando hacia arriba y no doblándose sobre sí misma. Y así termino yo con este tipo de mal posicionamiento de la mascarilla. Si usted tiene una fuga y dice, ahora hay una cirugía larga, uno va a entrar en problemas si no lo corrige y el paciente no va a poder ventilarlo bien. Así que hay que cambiar, o nuevamente recuerden que hay un porcentaje de que la mascarilla laringea no funciona en ese paciente. En ese caso uno puede considerar intubarlo. Sí, perfecto, coincido con Lorraine. Lo único que quería mostrar acá, si me permitís, Ceci, a ver si lo puedo, díganme si se está viendo, ¿se ve ahí, Ceci? Bueno, ahí abajo hay un cafómetro, esto que se ve aquí abajo y a la derecha es un cafómetro, porque otro de los defectos que tenemos con el uso del supralótico es que lo inflamos con jeringas con volumen, y en realidad eso no nos traduce la presión que están haciendo los CAF inflados sobre los tejidos, y es lo que les produce daño cuando están en un desorden anatómico respecto a la relación, valga la redundancia, anatómica del CAF, del supralótico y los tejidos que circundan, ni hablar si están mal posicionados, y sobre todo en el tiempo. A veces te dicen, y las máscaras no se pueden usar mucho tiempo. Lo que no se puede hacer es usarlas mal, pero sí usarlas mucho tiempo, no hay problema. Ahora, si uno elige mal el tamaño y lo sobreinfla, es probable que en 15 minutos esa persona tenga comorbilidad orofaringia. Y si uno elige bien el tamaño y mide con un cafómetro y no lo sobreinfla, es probable que pueda hacer una cirugía de 8 horas sin ningún inconveniente. Entonces esto refuerza la idea de que el eje no está en cuanto hay que usar la máscara, sino que hay que usarla bien. Y el cafómetro, que desafortunadamente nadie usa, es quien te dice que no estás haciendo un exceso de inflado para aquellos que son amigos de los dispositivos que tienen CAF inflables. Y es una medida que hace el mejor funcionamiento y a la menor aparición de lo que es el grupo de comorbilidad orofaringia. Después, por lo demás, coincido con lo que puso Lorraine antes. Aquí abajo se ve el cafómetro, ¿lo ven? Ahí. Sí, desafortunadamente debería de ser una rutina el que utilicemos ¿cómo le dices? ¿Cafómetro? Bueno, un marcador para medir la presión. Así como medimos la presión en los tubos endotraqueales, igual debiéramos de hacer con un dispositivo supraglótico. Yo creo que evitaríamos muchas isquemias y muchas lesiones por sobrecompresión, ¿no? Parece que ya no hay preguntas del público. Creo que no. No sé si ustedes tengan algún comentario final antes de que podamos cerrar este webinar, que ha sido muy interesante, muy interesante. Me ha encantado, pero si quisiera saber si hay algún comentario de cierre antes de que nos podamos despedir del público. Bueno, las damas primero, que salude Lorraine. Me gustaría en primer lugar agradecer por haberme permitido participar. Me encantó participar con ustedes en este webinar y una vez nos podamos ver presencialmente en alguna reunión. Lo otro que quiero comentar es
creo que es muy importante recordar, uno, si uno puede evitar hacer cualquier intubación a ciega a través de una laringe, uno debiera hacerlo. Yo entiendo que no todos tienen a fibrobroncoscopios, pero si lo tienen, creo que es muy importante recordar esto. La mascarilla laringea puede ser utilizada para muchos casos. Reemplaza el tubo endotraqueal en situaciones donde se necesita relajación muscular para ese paciente, de modo que es bueno ahí. Y también no hay que ventilar con mascarilla a ese paciente por 30 minutos o algo así, pero nuevamente hay que estar seguro de que elige el tubo correcto, el paciente correcto y la cirugía correcta. Muchas gracias por permitirme participar. Bueno, Ceci, yo te vuelvo a agradecer que me hayas invitado. Un placer siempre trabajar juntos y también con una amiga de muchos años y muchos eventos juntos como es Lorraine, que nos hemos visto en muchos lugares. Lamento mucho que Andy se haya confundido o tal vez fue culpa nuestra, no sé, de zona horaria, así que nos comprometemos a ponerlo en el próximo webinar. Hubiera estado genial las opiniones de Andy, que es otro gran amigo que tenemos. Y agradecerte, Ceci, y a los técnicos de clase, y a Sarita, que como siempre se comporta de una manera extraordinaria en lo que es la traducción, muy profesional, y a Mauro, que ha seguido todo el evento y nos ayuda de una manera muy valiosa. Así que les dejo mis cariños y ojalá pronto nos podamos ver en persona. Pues no me queda más que agradecerles a los dos. Ha sido una excelente exposición. No cabe duda que son unos expertos en el tema. En general, creo que quienes nos escuchan y yo en lo personal estamos muy agradecidos por todas sus aportaciones. Esto fue como un refresher en supraglóticos y se los agradezco muchísimo. También agradecer a CLASA el apoyo, a ti, Guille, como director, nuestro jefe de EVALA, de que esto siga funcionando. Agradecido también a Sara por la traducción y a todos los técnicos que están tras bambalinas, que yo creo que sin ellos esto no sería posible. Extrañamos a Andy, pero el próximo yo creo que estará con nosotros. Y pues no me queda más que agradecer a todo el público su atención, el que hayan estado con nosotros y que se lleven algo beneficioso para sus pacientes con este webinar. Muchísimas gracias a todos.